Aquí comienza La Vuelta Entera. La Vuelta Entera, el programa de la Facultad de Turismo de la Universidad Nacional del Comahue. Yo no sé cómo se me ocurrió dar toda la vuelta entera. Una mirada reflexiva sobre el turismo, la recreación y las movilidades desde el norte de la Patagonia. Es estar justo en el centro. La Vuelta Entera, con la conducción de Rodrigo González. Buenas tardes y bienvenidos a La Vuelta Entera, el programa de la Facultad de Turismo de la Universidad Nacional del Comahue, en el aire de Radio Universidad Calf. Siguen pasando cosas en el mundo del turismo y todavía no son buenas noticias. Y además, a ciencia cierta no hay un horizonte factible, visible, una luz al final del túnel que permita siquiera tener alguna fecha aventurada de reinicio o de paulatina vuelta a la normalidad de la actividad turística. La semana pasada, la estampida de casos de coronavirus en Argentina, después de la Semana Santa, fundamentalmente, llevó al gobierno a ratificar las restricciones a la circulación para buscar evitar el colapso del sistema de salud nacional. El turismo estuvo involucrado en los dichos del presidente Fernández, que concretamente expresó que les había pedido que se cuidaran y no viajaran al exterior. A pesar de las recomendaciones gubernamentales, solo se canceló el 57% de las reservas de los viajes al exterior. En principio, las restricciones tienen foco sobre tres aspectos elementales que afectan al turismo: limitar la circulación en el transporte público, la nocturnidad y las reuniones sociales, tanto al aire libre como en espacios cerrados, pero deja abierta la gestión y la posibilidad de facultar sus propias medidas a aquellas zonas del país consideradas de mediano riesgo epidemiológico y sanitario. En concreto, se suspendieron la semana pasada para todo el país los viajes de egresados, de estudio y de grupos turísticos. Es la primera medida que vuelve a tomarse después del primer brote y atendiendo a lo que ya se considera la segunda ola. Y esto trae como colación algunas consecuencias. En primer lugar, claro y naturalmente, se retrasa la reactivación económica del sector turismo. En segundo lugar, y como decíamos, todavía no se avisora una fecha de regreso esperado de la actividad hacia una, no total, pero aunque sea paulatina, normalización. En tercer lugar, tanto el emisivo como el receptivo están en el freezer y permanecen ahí. Se reactiva, sí, el turismo interno, que permite la circulación entre las provincias y las regiones turísticas del país, pero que al limitarse la posibilidad de viajes organizados, también corta la posibilidad de algunas empresas de turismo de todo el país que veían en una recomposición hacia el turismo interno, hacia un nuevos nichos de mercado del turismo interno, las posibilidades de tener algunos flujos de visitantes y ventas. Desde los principales sectores empresarios turísticos se empezaron a alzar la voz respecto de algunas restricciones. Me parece que un poco abriendo el paraguas por lo que podría venir ante un continuo crecimiento y establecimiento de la segunda ola. Los empresarios de diversas organizaciones ratificaron que la ocupación no alcanza para cubrir costos y que se arrastra una situación del año pasado, ya que las deudas contraídas en 2020 hacen que sea inviable pensar en más circulaciones. Concretamente, Aldo Elías, por ejemplo, presidente de la CAT, Cámara Argentina de Turismo, recordó que el tráfico turístico durante la Semana Santa no fue responsable del aumento de casos. El turismo, dijo, ya estuvo parado 9 meses y no es coherente que se lo vuelva a cerrar o a restringir los viajes. Desde los sectores gastronómicos también se expresó la preocupación por estas restricciones. Ariel Amoroso, presidente
de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Café, expresó que una limitación de la circulación a partir de las 22 horas puede generar una caída de hasta el 50% de la facturación, y agregó que esto sería un golpe fatal para el sector gastronómico, ya que están trabajando a un 30% de la capacidad en los salones y con una restricción horaria hasta las 2. El gran problema, cerró Amoroso, es que tenemos que continuar pagando en cuotas todas las deudas contraídas durante los meses cerrados. Un panorama complejo. En este contexto, desde el Senado se reclamó la semana pasada la emergencia turística y se convocó al ministro de Turismo y Deporte, Matías Lamens. La Cámara Alta ratificó que el turismo necesita que se declare la ley de emergencia turística a través de la Comisión de Turismo del Senado, que se reunió en forma remota para revalidar a sus autoridades para 2021. Llevan la voz cantante la senadora Silvia Giacopo de la UCR Jujuy y Ana María Yani del Frente de Todos de Santa Cruz. ¿De qué se trata el proyecto de ley que está elaborando la Comisión de Turismo del Senado? Uno de los ejes se basa en la conformación de un consejo de emergencia coordinado por el Ministerio de Turismo e integrado por las autoridades de organismos nacionales, provinciales y municipales de diferentes áreas de gobierno. Este Consejo de Emergencia deberá confeccionar un plan federal de reconstrucción con medidas económicas concretas, impositivas, tributarias, laborales, herramientas de incentivos y medidas o programas que promuevan el turismo de cercanía, el turismo interno entre ciudades de las provincias y también la formulación de corredores seguros entre las provincias. En concreto, la iniciativa buscará la reedición del programa Previaje que se instaló el año pasado, una nueva moratoria impositiva, un bono vacacional para familias, créditos a tasa cero y el retorno del programa ATP hasta el 31 de diciembre de este año. Un panorama complejo y que sin duda nos va a seguir teniendo la continuidad de las noticias y el devenir del sector turístico que en este 2021 sigue enfrentando desafíos y complicaciones, creemos, aún más difíciles que en 2020.
Sergio Rotman con Mimi Maura, Diamante. La vuelta entera. De turismo hablamos así. De regreso en esta cuarta vuelta entera para hablar un poquito sobre cambio climático y turismo, porque en nuestra facultad la semana pasada, el jueves de la semana pasada, comenzó un curso de posgrado denominado justamente Cambio climático y turismo, planificación de estrategias de resiliencia, a cargo de la doctora Silvia Roca y de la magíster María del Carmen Rubio. Y es que el turismo es una actividad que se presenta muy vulnerable a los desafíos del cambio climático. El clima marca la duración y también el desempeño de las temporadas turísticas, y esto claramente influye en la elección de los destinos. Muchos de los espacios que ahora son objetos de una creciente aceptación turística son espacios naturales muy sensibles al cambio climático y que pueden verse alterados de manera grave o incluso desaparecer en cuestión de años. Para conversar sobre estos temas, traemos a la vuelta entera a la doctora Silvia Roca para que en principio nos comente qué relación ve entre cambio climático y turismo, cuáles son las incidencias sobre la actividad turística en concreto, y también que nos pueda contar un poco respecto de algunas medidas y estrategias de mitigación del cambio climático para nuestra actividad. Lo primero para comentarles es que en 1988 se conforma a nivel global un grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático. La idea de este panel tiene que ver precisamente con evaluaciones que realizan anualmente sobre los conocimientos disponibles acerca del cambio climático, es decir, cuáles son sus causas o dónde se originan, cuáles serían los efectos que generan y poder pensar cuáles serían las estrategias apropiadas para implementar en cada sector. La necesidad de reuniones de estos grupos de expertos que están representados por países, hay una red institucional que se ocupa del abordaje de este tema. Como tal, el cambio climático es un discurso en construcción, tanto para las ciencias como para lo que implique la gobernanza a nivel ambiental, social, económica y política. Por lo que podemos hacer notar, es un nivel de complejidad en donde la idea no es precisamente perdernos en esa complejidad, sino que podamos acercar respuestas a los diferentes efectos que están teniendo los sectores para que efectivamente puedan administrar estos efectos o esta incidencia. En el caso concreto del turismo, precisamente va a haber un impacto sobre la demanda de sitios turísticos. Al haber un cambio en la temperatura, el último informe del IPCC estima un aumento que oscila entre 0,87 grados centígrados y 1 grado centígrado, la temperatura global del planeta. Este proceso se viene desarrollando hace muchos años. Esto no es que acontezca de un día para el otro, tiene que ver con el proceso de industrialización, cómo se inicia, cómo genera efectos en el mediano y largo plazo. Podemos hablar de nuestra zona cordillerana, como la nieve, que deviene recurso turístico y de gran atracción para distintos países inclusive. De hecho, en la región nosotros vemos que es un recurso de gran importancia. La nieve ha dejado, o mejor dicho, empieza a ser un problema la ausencia de esa nieve. Los procesos de cambio climático precisamente han generado una disminución en las temporadas de esquí, por ejemplo, y eso afecta directamente no solo al turista, que puede realizar la actividad migrando hacia otros lugares, sino también a la red de emprendedores que viven de esa actividad. Por lo tanto, es central poder pensar cuáles van a ser las medidas de adaptación a ese proceso que, si bien no se visualizaba en el tiempo, cada vez se hace más evidente por el impacto que genera en el territorio concreto, es decir, a nivel local. Queda claro que los efectos del cambio climático son mucho más virulentos en los países poco desarrollados o los países pobres. Esto implica que efectivamente esas diferencias o desigualdades
sociales, económicas, ambientales, también se visualizan con mayor impacto en unas regiones que otras. En ese marco, poder incorporar esos aspectos para nuestras regiones es fundamental, precisamente para pensar en medidas resilientes, como le llamamos, donde se puedan absorber esos impactos y en todo caso capitalizar algunas modificaciones en términos de hábitos, prácticas sociales, prácticas turísticas en este caso, y de alguna manera redefinir cuáles serían las prácticas más adecuadas en términos sostenibles. Hay una gran línea muy interesante que, en nuestra universidad está representada a través de la Facultad de Turismo, que tiene que ver con el turismo sostenible. A nivel mundial hay una serie de instituciones que avalan y certifican esas actividades si cumplen con determinadas condiciones. Con lo cual, mucho para contarles y para seguir construyendo este discurso que aparece como novedoso, pero no es tan nuevo como se piensa. También nos interesó preguntarle a la doctora Roca qué hay para hacer, cuál es la agenda de cuestiones inmediatas para hacer y qué oportunidades se presentan para aprender en esta relación cambio climático y turismo. Por hacer hay mucho y oportunidades que se presentan son abiertas en todos los sectores y en el sector turístico en particular, un sector altamente sensible que por eso tiene que nutrirse además de las posibilidades de planificar en forma interdisciplinaria, pero también con los aportes de los propios turistas y con los aportes de los actores locales, las poblaciones locales. Hay como una vuelta o un retorno muy interesante desde lo teórico y desde concretamente los acuerdos en las últimas cumbres de cambio climático, en esto de revalorizar los entornos locales, ¿sí? Encontrar ese valor endógeno, ese valor intrínseco, por lo tanto lo cultural, lo patrimonial y lo de bien común aparece como transversal a las estrategias que se puedan plantear. Hay mucho por hacer, yo decía, hay un final abierto y me parece que es interesante los planteos que nos aportan desde Ulrich Beck, cuando habla de la sociedad del riesgo mundial, y Silvio Funtowicz, que es un filósofo, epistemólogo argentino que lo contrata el Parlamento Europeo en una de sus áreas de investigación, y sus aportes son tan interesantes que rozan para mí los aportes que nos planteó Kuhn en las ciencias y estos modelos de poder razonar y pensar ya no desde la ciencia normal o desde la seguridad que nos ofrece estos paradigmas, sino de pensarnos desde la incertidumbre, desde la mirada del riesgo, pero con la necesidad de actuar rápidamente en un esquema flexible. Es todo un desafío y obviamente uno puede decir, ¿cuál es la receta? No hay recetas. Estamos ante la posibilidad por ahí de replicar algunas experiencias que están desarrollando otros países, pero la realidad es que se hace necesario revalorizar los factores locales y las experiencias locales también, para ver qué cuestiones se pueden implementar y desarrollar en el corto plazo, más que en el largo plazo. Por ahí la idea de flexibilidad y adaptación tiene que ver con esto.
El grupo Suárez, junto a Julieta Salas, Pájaros. Turistas, viajeros y nómades. La Vuelta Entera. El programa de la Facultad de Turismo. De regreso y para terminar esta cuarta vuelta entera, hoy nos pareció apropiado traer a nuestro programa una noticia que va a marcar un rumbo distinto en la comercialización hotelera global y en el funcionamiento de la actividad. Y es que Google, según consigna la revista La Agencia de Viajes, la DEVI, patea el tablero de la comercialización hotelera porque en plena crisis global de la actividad, Google ha decidido exhibir de manera gratuita los links de reservas de los hoteles en Google Travel, argumentando que cuando se reanuden los viajes por completo será fundamental que las personas puedan encontrar la información que buscan y conectarse fácilmente con empresas de viajes en línea. Ahora Google va a permitir que los hoteles y las agencias de viajes de todo el mundo aparezcan gratis en los enlaces de reserva de hoteles en Google Travel. Para todos los hoteles y para todas las agencias de viajes de todo el mundo, este cambio brindará una nueva forma gratuita de llegar a su público deseado. Y de esta manera Google deja claramente entrever que ha decidido meterse de lleno en el terreno de la comercialización hotelera, terciando en la disputa entre los hoteleros y las grandes operadoras online por el manejo del stock de cuartos o de habitaciones, claramente a favor de los hoteleros. Esto, por supuesto, abre muchos interrogantes respecto de cómo se va a modificar la cadena comercial y quiénes van a ser los ganadores y los perdedores en este nuevo escenario que va a ser global también. La primera conclusión, expresa la nota de la DEVI, es que los hoteleros desde marzo de 2021 van a poder competir en el buscador de Google a la par y de manera gratuita con las grandes centrales de reservas online como Expedia o Booking, ¿sí? Hasta ahora Google solamente mostraba los precios de las grandes agencias turísticas que pagaban anuncios, pero desde marzo los alojamientos ya pueden exhibir sus links de reservas y además manejar su propio stock de cuartos de manera directa, asignando políticas de precios y disminuyendo los altos costos que significan tratar de comercializar con comisiones con esas grandes operadoras globales. La novedad ya tiene opinión en nuestro país. Roberto Amengual, el presidente de la Asociación de Hoteles de Turismo, comentó que la noticia ha sido bien recibida y que incluso algunos de los hoteles de la asociación ya han comenzado a utilizar esta facilidad. Por supuesto que también hay lugar para dudas y el lado B de esta nueva facilidad de Google es que, en primer lugar, el metabuscador será claramente el más beneficiado en este escenario de disputa entre grandes y pequeños hoteles por aparecer en su plataforma. Dado que va a dar claramente más visibilidad a los establecimientos que sigan sus reglas, que cuiden la experiencia de usuario, que tengan buen posicionamiento y que ofrezcan un precio competitivo. Y más allá de la gratuidad de la nueva herramienta, lograr más visitas al motor de reserva va a depender mucho de que un hotel tenga una estrategia digital montada con Google. Se vienen tiempos inciertos. Más que una tendencia, es una realidad que ha comenzado ya en nuestro país y en todo el mundo. La Vuelta Entera. Todas las voces de la Facultad de Turismo. Les agradecemos por esta cuarta vuelta entera en nuestro tercer año. Nos encontramos, como siempre, la semana que viene, el lunes a las 17 horas, en esta, nuestra radio Universidad Calf. Buena semana. Producción María Gabriela Dupen. Producción y conducción Rodrigo González. La Vuelta Entera. La Facultad de Turismo presente en el aire de la radio.